En este día de hoy me acompaña mi gran compañero y amigo Alejandro Sánchez, quien es experto en SEO dentro de Millennials Consulting, porque como bien saben, en Millennials nos dedicamos, tenemos dos ramas muy importantes, que por un lado tenemos toda la parte de la suite de Soho y por otra parte tenemos toda la parte de SEO, ¿vale? Entonces, muchas veces nosotros dos hemos tenido justo esta conversación de que una cosa ayuda a la otra, porque lo que siempre decimos, de nada te sirve tener una página web espectacular y superposicionada si luego no tienes dónde almacenar esos datos y donde luego no tienes cómo hacer la gestión del cliente, ¿vale? Que en este caso sería CRM. Y luego, por otro lado, tenemos la opción, pero al revés de ¿qué sirve tener un CRM perfecto si no tenemos una página web que pueda hacer esa captación de leads y que podamos, por ejemplo, tener a diferentes usuarios dentro de nuestra página web, ¿vale? Y sobre todo retenerlos allí. Entonces, pues nada, el día de hoy vamos a hablar acerca de Soho PageSense, vamos a ver un poco qué cosas nosotros podemos lograr con Soho PageSense y una de las cosas que para nosotros es más importante es cuál es el objetivo de la herramienta, es decir, qué nos va a enseñar, qué nos va a mostrar. Entonces, nada más, para empezar un poco, esta herramienta está dividida en partes, ¿vale? Ahora haremos un pequeño overview y veremos parte por parte cada cosa que es lo que tiene y para qué es útil y demás. Pero en resumidas cuentas es una herramienta que te permite tanto analizar el comportamiento del usuario y te permite interactuar tú mismo con tu página web, con el usuario, con unas formas que vamos a ver más adelante como encuestas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya habiendo explicado un poco qué es la herramienta y qué cosas puede ser, entonces vamos a ir parte por parte, ¿vale? Y la primera parte que tenemos de esta herramienta, ¿vale? Es un análisis de datos, ¿vale? Un muestreo de datos que nos dice, que nos enseña qué tipo, los datos de adquisición, o sea, por dónde estamos adquiriendo nuestros usuarios, ¿no? De nuestro sitio web, por qué canal, por qué medio, por qué país, etcétera, etcétera. Y el comportamiento, ¿vale? Entonces, básicamente es, aunque la funcionalidad principal de esta herramienta no es analizar datos, no es visualizar datos, es un añadido que te puede dar para lo que vamos a ver más adelante, que es, por ejemplo, el analizar un conjunto de tu público objetivo, ¿vale? No es lo mismo un público que llega a tu página web de manera orgánica, mediante motores de búsqueda, ¿no? Es así como lo llamamos, que un usuario que llega a tu sitio web de manera directa. De manera directa es que directamente pone emiliasconsulting.es y entra. Normalmente las personas que vienen de manera directa pues están más interesadas o suelen tener otro tipo de comportamiento que usuarios orgánicos. Entonces, teniendo esta pequeña overview de datos, lo que nos aporta es, vale, pues sabiendo yo que tengo diferentes canales, ¿cuál es el que a mí más me interesa analizar? ¿No? Me interesa analizar más el orgánico, el directo, el referido, todos estos son diferentes fuentes o canales de adquisición de tráfico. Pues en este caso, por ejemplo, nosotros, la mayoría parte del tráfico, pues nos viene el tráfico orgánico. Entonces, pues oye, pues si casi todo nuestro tráfico llega de manera orgánica, pues será la fuente de tráfico que más nos interesa analizar. O a lo mejor no, a lo mejor nos interesa analizar el tráfico directo porque, por ejemplo, estamos viendo aquí que es los que más cumplen objetivos. Los objetivos vamos a ver ahora más adelante qué son, ¿vale? Pero básicamente son acciones que queremos que el usuario realice en nuestro sitio web que nos interesa analizar. Entonces, es un pequeño muestreo de datos donde podemos ver lo que hemos comentado. Canales, origen medio, pues si ha venido de Google, si ha venido de forma directa, si ha venido de cualquier otro sitio, Bing, por ejemplo. País, también nos interesa saberlo, ¿no? Pues si queremos analizar un país en concreto o queremos ver la fuente de tráfico de cuáles son los países que más nos llegan. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, en Medias Consulting la mayoría son países hispanohablantes, porque casi la mayoría de nuestro contenido es en español. Sí que es cierto que tenemos traducciones y demás, pero digamos que el fuerte es el español. Después tenemos el comportamiento. Pues el comportamiento es un pequeño overview, pues cuáles son las páginas más vistas. Pues a lo mejor a mí me interesa analizar una página en vez de todo a la web. A lo mejor hay páginas en toda la web que no me interesa analizar. A lo mejor el contacto me interesa analizarlo por el formulario, o a lo mejor un post me interesa analizarlo, una landing, pero no todo. Entonces, pues aquí también tienes un pequeño overview, pues cuáles son tus páginas más vistas, cuáles son las entradas, tasa de abandono, un poco también da un poco resumen del comportamiento. Pero bueno, no me voy a meter aquí porque si me meto en análisis de datos me podría tirar aquí todo el día y no es el objetivo del webinar, ¿vale? Entonces, simplemente comentar que la herramienta pues posee esta pequeña overview que está muy bien siempre y cuando lo quieras utilizar pues para optimizar tus análisis. Entonces, lo primero con lo que nos encontramos es con objetivos. Vale, ¿qué es esto de los objetivos? Los objetivos básicamente son interacciones del usuario que a ti pues, como empresa o como usuario o como web manager te interesa analizar
esa interacción que hace el usuario. Porque, por ejemplo, tenemos una landing, tenemos estas 3 maneras de contactar. Entonces, yo como persona que quiero analizar esa landing, pues quiero ver cuál de esas 3 formas de contacto ha sido la que más la gente ha utilizado, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí en objetivos, ¿vale? Crearíamos un nuevo objetivo y Zoho Pages nos habilita 4 posibilidades, ¿vale? Para analizar. Pulsaciones en elemento, pulsaciones en enlaces, tiempo consumido de página y evento personalizado. Entonces, en este caso, ¿no? Que serían botones en la web, si lo tenemos implementado como botones, si lo tenemos implementado como un enlace, pues lo haríamos como pulsaciones en enlaces, ¿no? Pero bueno, suponemos que todos son botones en estos 3 casos, pues yo habilitaría una, le pondría pondría un nombre descriptivo para que yo pueda saber cuál es y lo configuraría de tal manera que cuando una persona diera clic a ese enlace, Zoho PageSend fuera capaz de mostrármelo. Y entonces me daría unos resultados, ¿vale? A ver, vamos a poner como de ejemplo en la página web de Millennials, ¿vale? Hay un botón de contacto en la página principal. Entonces, el análisis de resultados me saldría tal que así. Me saldría cuántos visitantes han visto ese formulario, o sea, porque puede entrar a tu página web y ver, por ejemplo, en este caso, el botón, ¿no? Cuántas personas han entrado y han visto ese botón, porque a lo mejor si el botón lo tenemos abajo del todo, pues a lo mejor hay usuarios que no lo han visto, ¿vale? Entonces, pues no lo detectaría. Entonces, en este caso, por ejemplo, los últimos 30 días han habido 1.100 visitantes que han visto ese botón, de los cuales 6 han hecho el objetivo o los cuales 6 han dado clic a ese botón. Por lo tanto, yo de esta manera podría saber, vale, yo he tenido 1.000 personas que han entrado a mi landing y solo 6 le han dado a contactar. Puede ser un dato malo, puede ser un dato bueno, eso ya depende del sector, depende de la estrategia que llevas a cabo, depende del botón, también depende de muchas cosas. Entonces, pero lo importante es que tenemos el dato y ya de ahí podemos decidir si es bueno, si es malo, ya, pero bueno, pero si no tenemos el dato, vamos a ciegas, no podemos saber nada. Entonces, aparte, Zoho Pages no solo me dice cuántas personas le han dado clic a ese botón en este caso, sino cuándo les han dado. Por ejemplo, aquí tenemos un listado de fechas, ¿no? Pues más o menos han sido 1 o 2 al día en nuestro caso, ¿vale? También importante el tiempo, cuándo le han dado, ¿no? Pues más o menos así te puedes saber, pues, cuándo el usuario es más activo. Pues si estás pagando anuncios, que no tengas que pagar las 24 horas, ¿no? Simplemente compro ese anuncio en una franja horaria y pues así pues me quito a las 2 de la mañana, pues por ejemplo, si yo soy de España y vendo servicios, pues a las 2 de la mañana es raro que una persona busque un servicio determinado, ¿vale? Entonces, pues eso pues, lo podemos optimizar. Esta herramienta sirve muy bien para optimizar estrategias de este tipo. Y también tenemos cuáles son nuestros visitantes, o sea, cuáles son esas personas que han dado clic a ese botón, ¿vale? En este caso, si han venido de manera directa, si han venido por buscadores, si el tipo de visitante es nuevo o el visitante ha estado ya previamente en el sitio web, ¿vale? Entonces, pues, más datos que nos pueden servir. Por ejemplo, aquí pues ya vemos que las personas más interesadas son las personas que nos buscan directamente, ¿no? Pero no personas que nos encuentran en Google, porque a lo mejor las personas que nos encuentran en Google pues nos están comparando con otras empresas, no están tan interesados en nosotros como una persona que sí que busque directamente nuestro nombre, ¿vale? Entonces, también, por ejemplo, pongamos que este botón yo no solo lo tengo en una página, sino que lo tengo en varias, ¿vale? Pues aquí me saldrían todas las URLs, como las llamamos, y cuáles han sido su tasa de conversión, sus visitantes, etcétera, etcétera, ¿vale? También dispositivos, también, bueno, es importante dependiendo del proyecto, si es por móvil, si es por ordenador. En nuestro caso, pues la mayoría de nuestro tráfico viene de ordenador, entonces pues es normal que no que la mayoría de visitantes que han visto ese botón pues sean de ordenador. Sin embargo, por ejemplo, en este caso es curioso, como la mayoría de nuestro tráfico es ordenador, sin embargo, las conversiones, la mayoría han llegado desde móvil. A lo mejor es que en móvil el botón se ve más, a lo mejor es que en móvil pues el botón da más pie a que se utilice y a lo mejor en ordenador esto, pues mira, pues esto es un dato útil que nos puede servir, pues oye, el botón no está funcionando en el ordenador, tío, esto hay que cambiarlo, ¿cómo lo cambiamos? Pues mira, pues lo podemos hacer así. Y por último tenemos los países, que cuáles son los países en los que pues, se ha visto ese botón. Pues, estamos hablando de botones todo el rato, pues porque es el ejemplo que hemos puesto, pero como hemos comentado antes, puede ser tanto tiempo de página como pulsaciones en enlaces, eventos personalizados, digamos que tú tienes una página web con hecha a código y tienes un evento que, pues, que se ejecuta de manera personalizada, pues lo podrías configurar aquí en Zoho PageSend, ¿vale? Entonces, nada, por último, pues eso, los países que se han visto y los datos pues son parecidos. Número de visitantes, conversiones, tasa de conversión y tiempo medio. Entonces, esta es una manera muy útil de, pues si yo tengo call to actions en mi web, de analizarlos. A ver si mis call to action están dando resultados, si no están dando resultados, si ya tengo que cambiarlos. Entonces, de esta manera lo que hacemos es mejorar la interacción de nuestro usuario y aparte también a la vez que mejoramos nuestra interacción con nuestros usuarios, mejoramos nuestro SEO, ¿no? Eso es un poco
la idea de todo esto. Aparte también, si mejora la interacción con los usuarios, pues tendrás más leads que te entrarán en el CRM y podrás convertirlos de mejor manera. Entonces, digamos que está todo relacionado, ¿vale? Entonces, en los siguientes pasos veremos, por ejemplo, también que se puede conectar con Zoho Forms, ¿vale? Por Correcto. si todos tus formularios que tengas en Zoho Forms los podrás analizar y los podrás optimizar con esta herramienta. Con un simple clic en dando en sincronizar con esta herramienta, se podría hacer, ¿vale? Además, también tiene sincronización directa con Zoho CCQ, ¿vale? Que lo que hace es que básicamente con Zoho CCQ te crea como el lead, ¿no? Y Zoho PageSend lo que hace es aportarle datos a Zoho CCQ. Es en plan, pues mira, tu usuario ha estado te ha completado este objetivo, y te puede servir para ver si es un lead caliente, si es un lead frío, o bueno, estas cosas que utilizáis en CRM que yo me entero poco, pero bueno, ese tipo de cosas, ¿vale? Y aparte también, pues, por ejemplo, otra integración que tiene es Zoho Sites. Zoho Sites es la propia herramienta que tiene Zoho para crear sitios web, pues de manera muy sencilla. Tú puedes implementar esta herramienta en tu página web creado con Zoho Sites. También la puedes implementar si tu página web es un WordPress, si tu página web es hecha a medida, lo puedes implementar en cualquiera de los casos, ¿vale? Pero en Zoho Sites pues es más sencillo, eso lo da un botón. Entonces, nada, habiendo comentado estas integraciones, ¿vale? También podemos integrarlos con herramientas de terceros, ¿vale? Por ejemplo, con Google Analytics o Web Tag Manager, como estamos viendo aquí, ¿vale? Aquí hay una serie de integraciones nativas que tiene la herramienta, ¿vale? Por ejemplo, en Google Analytics es muy útil porque estos datos pues se los puedes aportar a Google Analytics, y en Google Analytics pues puedes tener datos extras de esta herramienta, ¿vale? Entonces, habiendo comentado esto, ¿vale? Pasamos al siguiente punto que nos puede ofrecer esta herramienta, ¿vale? Que es análisis de embudos, ¿vale? Eh, Aquí lo que estamos analizando es el embudo de conversión, ¿vale? Esto se ve muy claro en un ejemplo en cualquier tienda online, ¿no? En cualquier tienda online, tú si quieres comprar un producto, primero entras a la tienda, después te vas a la categoría de productos que tú quieras, ¿no? Pues pongamos que yo quiero comprarme un perfume, pues, y la tienda pues vende perfumes, maquillaje, gel, un montón de cosas, ¿no? Pero yo entro a la categoría de perfumes. Entro a esa categoría, en esa categoría me sale un montón de perfumes, pues digamos que yo busco el que yo quiero o uno que me llame la atención. Entro al producto, me gusta, lo leo, me convence, lo quiero comprar. Bueno, pues lo añado al carrito, me voy al carrito, los típicos pasos que seguimos en todos en una tienda online. Voy al carrito, finalizo la compra, pongo mis datos y le doy a comprar, hago la pasarela de pago y ya me dice enhorabuena, felicidades o lo que sea, has comprado tu producto. Entonces, digamos que yo para comprar ese producto he tenido que hacer muchos pasos previos. Tengo que entrar primero al sitio, después a las categorías, después al producto, después al carrito, después al checkout. Entonces, en todos estos pasos es muy sencillo que un usuario se pierda, porque a lo mejor, pues, por ejemplo, en la categoría hay muchos perfumes. No me aclaro cuál es el que yo quiero, me salgo, yo sé, me ha abrumado. En el producto, pues al final el precio del producto no me ha convencido, me salgo, no sé qué. En el checkout, hostia, me están pidiendo muchos datos, no me sirve. En la pasarela de pago, hostia, no está la forma de pago que yo quiero pagar con PayPal y solo tengo tarjeta, pues me salgo, ¿no? Vemos como tiene muchos pasos, hay muchos puntos de fuga. Entonces, lo que es el embudo de ventas en el sitio web, ¿vale? Es que a mí en ese embudo me permite saber la tasa de abandono en cada paso que yo he tenido, ¿vale? En este caso tenemos un ejemplo muy sencillito, ¿vale? En el que, para ilustrarlo, vamos a entrar a la página de Millennials, ¿vale? Al final, Millennials no es una tienda, tiene su parte de tienda online, pero digamos que no es su fuerte, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, personas que entran al kit digital, a mí me interesa saber cuántas de las personas que entran aquí llegan a una de las páginas del kit digital. Por ejemplo, comercio electrónico. Si yo le doy aquí, yo me voy a una página donde me explica todo el comercio electrónico y demás. Entonces, lo que a mí me interesa sobre todo aquí, pues es ver cuántas personas han llegado a la página principal y cuántas han llegado al esto. Entonces, por ejemplo, de aquí vemos que de 51 personas que han entrado al kit digital, solo 6 personas han entrado en el producto. Entonces, imaginemos que esto es una tienda online y que esta es una página principal con sus categorías y sus productos. Saldrían aquí muchos más pasos, ¿vale? Y sobre todo lo importante que nos interesa a nosotros es la tasa de abandono, ¿no? Por ejemplo, de aquí yo sé que de un 88% de los usuarios no llegan al siguiente paso. Pues aquí yo sé que este paso pues tengo que mejorarlo, ¿no? Imaginemos que tenemos 40 pues 5 pasos, ¿no? Que es a lo mejor lo normal, y en un paso tengo una tasa de abandono de un 20% y en otro paso tengo un 80%. Yo sé en cuál es el paso en el que tengo mal, ¿no? Entonces, esta herramienta lo que nos habilita es no vendo nada. Pues vamos a ver por qué. Vamos a ver dónde, de todos estos pasos, pues mira, resulta ser que tienes una tasa de abandono en el producto del 90%. ¿Por qué? Pues resulta que el producto estaba en blanco y no se veía nada. Y es en plan, si yo no tengo unos datos a los que fiarme, eso pues lo podría haber
encontrado ahora lo podría haber encontrado de aquí a un mes. Entonces, esta herramienta es muy útil sobre todo para eso, estamos hablando todo el rato de tiendas online porque es lo más parecido, pero bueno, si tú tienes una web de servicios, sería exactamente lo mismo, ¿no? Más o menos el embudo pues sería parecido, Perfecto. ¿vale? Entonces, ya habiendo visto estas dos partes, ¿vale? Vamos a lo que es, pues lo llamativo, lo conocido de esta herramienta, ¿no? Que son los mapas de calor, ¿vale? Entonces, vale, ¿qué es un mapa de calor, no? Para que alguien no sepa. Básicamente, un mapa de calor es, en este caso, en web, pues es donde los usuarios más interactúan con nuestra web, ¿no? Donde hacen clics, donde se llevan más tiempo de página, donde hasta dónde hacen scroll, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Entonces, para analizar nuestro mapa de calor en nuestro sitio web, por ejemplo, yo puedo analizar todas mis páginas. Entonces, si yo implemento un mapa de calor en muchas páginas, cuando yo entre al selector, ¿vale? De la herramienta, por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo nos aparecen diferentes páginas de Mineras Consulting, con su número de visitas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues entonces, no va a ser lo mismo el mapa de calor de, por ejemplo, en este caso, CRM para educación, que CRM para moda. ¿Por qué? Porque las páginas son diferentes, el contenido es diferente. Entonces, el mapa de calor no va a ser el mismo. Entonces, lo ideal es tener un mapa de calor por cada una de las páginas que a ti te interesa analizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver CRM para educación, ¿vale? Y entonces, el primer mapa de calor que nos presenta es el de clics, ¿vale? Donde la gente más ha hecho clic. Entonces, ¿cómo se visualiza esto? Básicamente, Zoho PageSense tiene un visor de tu web, de cómo se ve tu web, ¿vale? Y si os fijáis, aquí hay como unos pequeños circulitos, en este caso es verde, a ver si más abajo, aquí se ve mejor. Hay pequeños circulitos donde, pues, digamos que simula la temperatura, ¿no? En un visor de temperatura, por eso se llaman mapas de calor. Y aquí lo que nos está diciendo es dónde la gente más hace clic. Por ejemplo, en esta página, la gente donde más hace clic es en software de gestión de academia. Pues mira, pues ya sabemos que la gente lo que está buscando es esto. Entonces, pues ahí podemos poner un enlace, podemos poner un botón, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, también la gente vemos que hace clic en diferentes sitios, ¿vale? Hay que tener en cuenta que esto, los datos, pues, me registra cualquier tipo de clic. Entonces, si yo me equivoco dando un clic en cualquier sitio de la pantalla, pues bueno, la herramienta me lo reconocerá. Pero la idea del mapa de calor es donde más haya clics, ¿vale? Un clic así suelto en algún sitio de la página, pues tampoco me interesa mucho. Aparte de los clics, para saber dónde las personas hacen clic en nuestro sitio web, ¿vale? Tenemos el mapa de desplazamiento. El mapa de desplazamiento lo que nos dice básicamente es qué porcentaje de nuestros usuarios hacen scroll o hasta dónde hacen scroll, ¿vale? Pues digamos que un sitio web normalmente suele ser, digamos, suele tener un tamaño largo, bueno, depende siempre de la página, pero bueno. Por ejemplo, aquí vemos como el 100% de los usuarios han llegado a esta parte del sitio web. Esto es normal porque es lo primero que te aparece, nada más entrar. Entonces, pero conforme vamos bajando, no sé si se aprecia, pero en el ratón hay una pequeña línea donde pone el porcentaje. Ese es el porcentaje de los usuarios que han llegado hasta ese punto donde yo tengo el puntero, ¿vale? Si no, la propia herramienta, conforme voy bajando, Es me lo va ese especificando. 78%, ¿no? Sí. Después en el ratón es que está en blanco y se ve un poco mal, ¿vale? Entonces, a ver. No sé si aquí se ve que arriba, en mi ratón hay como una línea que pone 100%. Correcto, correcto. Al Vale. final esto lo que hace es decirnos, ese mapa de calor va de rojo, amarillo, hasta que llega a un punto en Al el azul, que al azul, donde ahí no nos ve ni Cristo. efectivamente. Aquí llega el 10% de todas las visitas que llegan, aquí llega el 10%. Entonces aquí Entonces, al final podemos tomar decisiones de decir, a ver, ese call to action está muy abajo, deberíamos de subirlo un poco, porque realmente muy pocas personas llegan hasta ese punto, ¿no? claro, o si tú tienes información muy necesaria que el usuario lea para que entienda tu producto o tu servicio, lo que sea, y lo tienes, pues digamos que en la mitad de la página, pues dices, hostia, pues es que esta información que a mí me interesa mucho que lean mis usuarios, solo lo llega al 40% de los usuarios. Pues a lo mejor lo tienes que cambiar y ponerlo más arriba. Normalmente esto pues, lleva una regla general de uso de Internet y es que cuanto más arriba lo pongas, más gente lo verá. Pequeños truquillos, estas estrategias, ¿no? A la hora de hacer el diseño de la página web, ¿vale? Y el último mapa de calor que tenemos es cuánto tiempo gasta el usuario en esa zona específica del sitio web, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos como de media, esto es una media de todos los usuarios, aquí en este punto, que es lo primero que se ve en la página web, el usuario se está unos 50 segundos. Esa media es histórica, ¿no? O sea, es decir, de Sí, siempre. Ok, es histórica, sí, de lo que tú tengas analizado, ¿vale? ok. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que gastan 3 segundos, aquí donde tenemos el vídeo.
Aquí donde bajamos, que es el texto, pues vemos que han gastado 9 segundos. Entonces, como vemos, no es lineal, no es que más arriba gasten más tiempo, más abajo gasten menos tiempo, no, esto va por focos. O sea, esto te sirve para saber si, oye, pues este contenido, mira, pues este vídeo que tenemos aquí, solo el tiempo, el usuario está 3 segundos. Pues a lo mejor no están viendo el vídeo, a lo mejor ese vídeo pues no les interesa. A lo mejor habrá que poner otro vídeo o otra cosa, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, aquí en el texto, pues vemos que si se tardan sus 9 segundos en pues leer 9 segundos tampoco da para leer mucho, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Aquí, pues algunos de nuestros clientes, pues 1 segundo, etcétera, etcétera, 2 segundos, como vemos, dependiendo de dónde estemos dentro de nuestra página web, pues el usuario gastará más o menos tiempo, ¿vale? Entonces, esto lo que te hace es te habilita una media para saber eso, para saber sobre todo si tus contenidos son interesantes, ¿no? Porque si es interesante, el usuario se queda tiempo ahí leyendo el contenido o informándose de lo que esto. Si no es interesante, pues el usuario no se queda ese tiempo, ¿vale? Entonces, estos mapas de calor, por lo que hemos comentado, nos sirven para saber dónde hacemos clic, hasta cuándo hacemos scroll en nuestro sitio web y dónde es el tiempo que más gastamos en el sitio web, ¿vale? Aparte, todas las cosas que estamos comentando, ¿vale? En Zoho PageSense, Zoho PageSense habilita una cosa que es muy interesante, que es a qué tipo de usuarios quieres analizar tú, ¿no? Me explico. Si tú tienes un mapa de calor, ¿vale? Yo puedo filtrarle a Zoho PageSense para decirle, vale, yo quiero este mapa de calor en esta página, pero solo a usuarios orgánicos. Porque así de esta manera, pues estoy filtrando un grupo de usuarios porque me interesa más saber el tráfico orgánico, qué es lo que está haciendo. O me interesa saber qué es lo que hace el tráfico directo. O imagínate tú que estás haciendo campañas y yo quiero saber solo la interacción que está habiendo en mi página web con las personas que llegan con tráfico de pago. O sea, puedo segmentar, ¿vale? Todo esto que estamos viendo, tanto los objetivos como esto, puedo segmentarlo por tipo de público, tipo de usuario que a mí más me interese, ¿vale? Entonces, habiendo visto los mapas de calor, ¿vale? Vamos a una parte muy útil que es el análisis de formularios. Esto es lo que hemos comentado antes, que lo podemos conectar directamente con Zoho Forms, ¿vale? También hay una manera sencilla, si no utilizas Zoho Forms, por lo que sea, pues no te preocupes porque cualquier formulario que tú tengas integrado en tu sitio web, ya sea un plugin de WordPress o hecho a mano, cualquier cosa, la herramienta es capaz de detectar si tú tienes un formulario y puede detectar los campos y analizarlo, ¿vale? En este caso, como nosotros lo tenemos hecho con Zoho Forms, pues es todo mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, aquí lo que nos habilita es saber cuántos visitantes han llegado por ejemplo, en este caso, a este formulario. De esos visitantes, cuántas veces han visto ese formulario, cuántas personas han iniciado el formulario, cuántas personas lo han completado y cuántas personas lo han abandonado, ¿vale? Entonces, ya de base, ya esta información es útil para saber si tu formulario está siendo útil o no está siendo útil. Pero aparte, la parte buena que tiene Zoho PageSense es que te analiza cada uno de los campos. O sea, pues digamos que, oye, este formulario no está funcionando, vale, pero ¿dónde no está funcionando? Está funcionando en que tiene muchos apartados, en que tiene pocos, en que la manera de introducir los datos no es la correcta. Puede ser 1000 tipos de cosas, ¿vale? Entonces, lo bueno que tiene esta herramienta es que te analiza por campos. Campo de nombre, por ejemplo, en este caso los que tenemos, nombre, teléfono, email, mensaje, ¿vale? Pues lo que nos dice es cuántas personas han estado en ese campo, cuántas personas lo han rellenado, si una persona, por ejemplo, ha hecho una corrección en ese campo, si una persona ha abandonado el formulario en ese campo. Entonces, de esta manera, pues podemos saber cuál es el campo que menos está Que funcionando y podemos correcto, cambiar. y que al final es como ese talón de Aquiles, ¿no? Esa piedra que hace que la gente, pues, no termine de rellenar el formulario. Entonces, también otro punto importante también para analizar, ¿vale? Es la grabación de sesiones, ¿vale? Entonces, básicamente lo que te está permitiendo esta herramienta, ¿vale? Es que un usuario cuando entre a tu web, ver en vivo y en directo, bueno, en vivo y en directo no, pero ver qué es lo que está haciendo ese usuario, pues hacia dónde está moviendo el ratón, si le está dando clic, etcétera, etcétera. Además, hasta qué punto yo puedo tener todos estos datos de mis usuarios, ¿no? Porque, bueno, la GDPR y la Ley de Protección de Datos de la Unión Europea, pues últimamente está haciendo mucho hincapié en lo importante que es la protección de los datos de todas las personas, ¿no? Entonces, claro, aquí estamos viendo que estamos cogiendo un montón de datos de los usuarios, entonces, ¿hasta qué punto todo esto se puede hacer o todo esto? Entonces, lo primero de todo, decir que todo esto es 100% legal, ¿vale? O sea, si no, Zoho, pues no nos daría esta herramienta. Entonces, todo esto se puede implementar y la manera en la que avisamos a los usuarios, la manera en la que los usuarios tienen que aceptar es mediante el uso de cookies, ¿no? El típico banner que nos hemos encontrado todos
cuando hemos entrado a una página web que te pone, este sitio web utiliza cookies. ¿Aceptas? ¿No las aceptas? Hay cookies que son necesarias, hay cookies que se utilizan de terceros, cookies para análisis de analítica, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchos tipos de cookies. Entonces, la pregunta es, ¿vale? ¿Cómo implemento yo esto en mi sitio web? Vale, pues la herramienta de Pages te lo pone muy sencillo. Aquí en configuración de proyecto hay una parte que es privacidad y aquí, en este caso, nosotros no estamos informando a los visitantes porque nosotros tenemos un propio banner de cookies en la web implementado, en lo cual ya informamos a los usuarios de que estamos utilizando cookies de Zoho PageSense, ¿vale? Pero pongamos que pues no tenemos ese banner de cookies o no tenemos un plugin que nos lo habilite en WordPress, etcétera, etcétera, pues lo podríamos hacer directamente aquí, ¿no? Le damos a los usuarios de que informar a los visitantes y permitir denegar el consentimiento, permitir denegarlo es obligatorio, ¿vale? En la Unión Europea. Y aquí me aparece cómo se vería ese banner de cookies o cómo se vería a un visitante que llega a la web. Si por lo que sea, pues no te gusta, pues lo puedes editar. Puedes editar el texto de aceptar, el texto de rechazar, si quieres que sea oscuro. Entonces, te habilita una pequeña interfaz de edición, de pues un poco el texto y los colores y demás. Y con esto, como está integrado directamente con Zoho PageSense, cuando un usuario acepte, pues se aceptará las cookies y Zoho PageSense podrá captar datos. Y cuando lo rechace, pues Zoho PageSense se desactivará y no cogerá ningún dato. Por ejemplo, pues no grabaría la sesión. ¿Vale? Pero bueno, como vemos, pues la herramienta propia de Zoho PageSense pues, nos habilita a realizar el uso correcto de la GDPR y del uso de cookies. ¿Vale? Perfecto. Entonces, pasamos al siguiente punto, ¿vale? Que es cómo podemos optimizar nuestra página web, ¿vale? ¿Qué es esto de optimizar nuestra página web, ¿vale? Zoho PageSense nos habilita dos cosas. Vale, entonces continuamos con la parte de optimizar, ¿vale? ¿Qué es esto de optimizar en Zoho PageSense? Básicamente lo que te habilita Zoho PageSense es que si tú quieres editar tu sitio web, ¿vale? Pongamos que tu sitio web está hecho con un maquetador que no controlas mucho, pues Zoho PageSense lo que te habilita es que tiene su propio editor de página web. Entonces vamos a verlo para que veamos que es algo bastante sencillo, interactivo. Entonces básicamente este editor lo que me habilita es cómo se ve mi página web y pongamos que yo quiero cambiar este título, ¿no? Pues sería tan fácil como venir aquí, seleccionar el título que yo quiero cambiar, en este caso este, y le doy a editar el texto, ¿no? Pues imagínate que yo en vez de tu empresa quiero tu negocio, ¿no? Yo qué sé, por cambiar un poco. Entonces, aplico el cambio y como vemos, dentro de Zoho PageSense lo que hemos hecho es cambiar nuestro sitio web. O sea, no ha hecho falta meternos en nuestro WordPress o Joomla o lo que sea de nuestro La sitio web. web. Ujú. Lo podemos hacer directamente desde la suite de Zoho. Entonces, no hace falta que entremos en diferentes herramientas, ¿no? Directamente desde aquí, pues lo podemos cambiar. Vale, pero igualmente, ¿y todo esto para qué sirve? ¿Para qué quiero yo cambiar o editar un título? A ver, vamos a guardar. ¿Para qué quiero yo cambiar un título? ¿Para qué quiero yo cambiar un lo que sea, ¿no? De mi sitio web? Vale. La clave está en que Zoho PageSense habilita dos cosas. Uno, las pruebas A/B, ¿vale? Las pruebas A/B son básicamente, pongamos que yo por ejemplo, el tráfico orgánico, quiero que un título se llame de una forma específica y para el tráfico directo quiero que se llame de otra forma específica. Entonces, lo que hacen las pruebas A/B es que básicamente yo voy a tener mi página principal y voy a tener varianzas o variantes, que es como se llaman aquí, con el cambio del título. Entonces yo le digo, vale, yo quiero que el 50% de mis usuarios lleguen a un sitio y el otro 50% lleguen a otro sitio. Y lo que me hacen las pruebas A/B es analizar cuál de los dos ha tenido mejor repercusión, cuál de los dos ha cumplido más objetivos y así de esta forma, haciendo pequeños cambios, por ejemplo, cambios de precio. Imagínate tú que yo tengo un producto y quiero cambiar cómo se ve el precio o el descuento, lo que sea, ¿vale? En esto y quiero ver cuál de los dos precios ha tenido mejor resultado. Pues lo podría hacer aquí con una prueba A/B, edito cojo la original, la edito, le cambio lo que le quiera cambiar, lo configuro para que Zoho PageSense me diga, pues mira, quiero un 50% de usuarios aquí y otro 50% esto. Lo puedo cambiar, puedo decir que un 40 aquí y un 60 aquí, o a lo mejor un 30, etcétera, lo que tú quieras. ¿Vale? Y de esta forma, pues esto sirve sobre todo para pequeños cambios, cambios de título, cambios de precio, etcétera, etcétera, si quiero cambiar el texto de un botón y ver cuál de los dos ha cumplido más expectativas, ¿no? Cuál tiene mejores objetivos, etcétera, etcétera. Y hilando esto un poco, están las pruebas de URL dividida, que básicamente es lo mismo,
Solo que en vez de imaginarte que en vez de yo quiero cambiar un título, pues yo quiero cambiar toda la página entera. Quiero ver, quiero hacer un cambio de diseño, ¿no? Es muy habitual un cambio de diseño, oye, este diseño no me está gustando, o me parece feo, o no está dando los resultados que yo quiero. Entonces, quiero probar un nuevo diseño, pero no estoy seguro de si es el diseño adecuado, entonces, entonces no lo tengo claro. Entonces, de esta forma, lo que haces es, no te quedas con una solo, sino que te quedas con las dos. De tal manera que yo cuando un usuario entre, o por ejemplo yo como usuario entro a la web, dependiendo de la herramienta, bueno, de ese 50% que hemos dicho, me llevará a un sitio o a otro. Y este sitio u otro será una página completamente diferente. Será otra URL, otro diseño, otra cosa totalmente distinta. Y ahí pues lo mismo, medimos cuál de los dos tiene mejores objetivos, cuál de los dos tiene mejores métricas, ¿vale? En las pruebas A/B o en las pruebas de URL divididas podemos incluir los objetivos que previamente nosotros hemos hecho aquí, ¿vale? Podemos incluirlos en este ejemplo para ver si esos objetivos, que son los principales de nuestra organización, los cumple una página u otra. Y de esta manera, pues, oye, el nuevo diseño hemos visto que es más eficaz que el antiguo, vamos a cambiarlo. Entonces, hemos hecho la prueba, hemos visto que ha funcionado bien y lo cambiamos en toda la web. ¿Vale? De esta forma, pues no tienes ese miedo de me tiro al río, cambio el diseño, hostia, pues el diseño resulta que es peor que el otro. Pues ahí pues no tiene remedio. Bueno, a no ser que lo cambies todo de nuevo, pero bueno, es un gasto de recursos y de tiempo que te lo podrías ahorrar si hicieras este tipo de pruebas, ¿vale? Todo esto, pues, lo puedes hacer directamente desde Zoho PageSense. En el caso de las pruebas A/B, tienes un editor donde puedes cambiar qué es lo que quieres cambiar, pues el título o lo que sea. Y en las pruebas de URL dividida, en tu web lo que tendrías que hacer es poner dos URLs, una la nueva y otra la antigua, por así decirlo. Y a Zoho Paint es decirle, vale, pues mira, esta es la nueva, esta es mi antigua. Vale, quiero que un 50% de mis usuarios orgánicos, por ejemplo, lleguen aquí. Y el otro 50% de mis usuarios orgánicos lleguen aquí. O quiero que el 40% de mis usuarios directos lleguen aquí y el otro 60% aquí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y analizamos, vemos cuáles han sido los resultados, cuáles han tenido mejores objetivos y ya pues nos quedamos con una o tomamos la decisión que nosotros creamos correcta. Vale, como hemos visto en las pruebas de A/B, Zoho PaintSense tiene habilitado un editor, ¿vale? Entonces, pongamos que yo quiero editar la página, pero no quiero hacer esto de las pruebas A/B, en plan, yo simplemente quiero editar un título, ¿vale? Pues entonces hay una opción que es la opción de personalización, que básicamente yo me crearía esto, pondría la URL donde yo quiero editar el esto, ¿vale? Y en Google, en Zoho PageSense, pues lo llaman experiencias, ¿no? Porque digamos que yo quiero cambiar mi página, pero solo para el tráfico orgánico o solo para el tráfico directo. No, por ejemplo, en este caso lo tengo para el tráfico directo. Entonces, yo vendría aquí, ¿vale? Una vez tengo seleccionada qué tipo de tráfico quiero yo hacer esta experiencia, que la llama Zoho PageSense, ¿vale? Pues entonces yo aquí ya cambio lo que yo quiera. Pues si quiero cambiar el título, si quiero cambiar un icono, si quiero cambiar un botón, etcétera, etcétera, lo haría mediante este editor. Lo cambio y a partir de cuando yo tenga guardado, todas las personas que entren, por ejemplo, en este caso de forma directa, se encontrarán con esta experiencia que yo he creado especialmente para ellos, ¿vale? Entonces, aquí sería un poco lo mismo que el test A/B, pero en este caso no estoy analizando cuál es mejor o cuál es peor. Simplemente estoy creando, pues eso, una experiencia para un tipo de usuario que entre a mi sitio web, ¿vale? Y todo esto lo puedo hacer directamente desde la herramienta de Zoho PageSense. Entonces, nada, ya estamos terminando. Lo último que tenemos es la interacción, ¿vale? Que nosotros podemos interactuar con nuestros usuarios, ¿vale? Con diferentes formas. En este caso, Zoho PageSense nos habilita tres opciones. Una mediante las encuestas, ¿vale? Mediante de que nuestro sitio web yo puedo realizar encuestas a los usuarios, ¿no? Y en estas encuestas, pues tenemos diferentes tipos de encuestas. Respuestas largas, respuestas cortas, valoraciones del 1 al 5, si nos quieren dejar un mensaje. Cualquier tipo de, por así decirlo, de pregunta que le queramos hacer al usuario, pues Zoho PageSense pues te lo habilita, ¿vale? Vale. Entonces, por ejemplo, pues también te habilita pues si yo quiero hacer varias preguntas, ¿vale? Entonces, lo que te habilita Zoho PageSense es todo este tipo de preguntas, ¿vale? Las puedes realizar directamente desde aquí y además le puedes hacer un diseño visual, ¿no? No habilita mucho, pero bueno, puedes cambiar los colores para que sean acorde a tu sitio web, que utilicen los colores corporativos. Si dónde quieres que aparezca esta pequeña pregunta en tu sitio web, si quieres que aparezca a la izquierda, abajo a la derecha, etcétera, etcétera, ¿vale? También a qué público
público, quieres añadir lo que estamos diciendo todo el rato, si quieres que sea a tu público, a tu tráfico orgánico, al tráfico directo, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, de esta forma, pues podemos hacerle preguntas a los usuarios o, por ejemplo, la manera más común o más típica de utilizar este tipo de encuestas en sitio web suele ser en blogs, en donde el blog te pregunta, ¿te ha resultado útil esta información? Y aparece un contador de estrellitas, ¿no? Del 1 al 5. O quieres dar tu opinión respecto a esto, no sé qué. Cualquier tipo de pregunta, ¿vale? Entonces, el usuario, básicamente, nosotros configuramos cuándo queremos que se vea. A ver, aquí en resumen. ¿En qué páginas queremos que aparezca este mensaje? Por ejemplo, aquí pues tenemos un pequeño mensaje de compartir su opinión, ¿vale? Puede ser esto, puede ser un ranking de 1 a 5, lo que sea, ¿vale? ¿Dónde queremos que aparezca esta encuesta? ¿Qué público queremos que realice esta encuesta? ¿Qué dispositivos? Que, bueno, no lo hemos comentado mucho en el webinar, pero todo lo que hemos comentado lo podemos filtrar por dispositivos. Así como he comentado que podemos filtrar por tráfico orgánico, tráfico directo, etcétera, etcétera, también podemos filtrar por dispositivos, por ordenador, móvil y esto. Esto también es muy útil porque al final no es lo mismo el diseño ordenador que el diseño móvil. Totalmente. Entonces, ¿qué dispositivos? ¿Cuándo queremos que esta encuesta aparezca en el sitio web? Porque a lo mejor la encuesta de, oye, ¿te ha parecido útil esta información? Solo tiene que aparecer en el blog. Si esta encuesta aparece en la página principal, pues al usuario le puede resultar o no informativo si todavía no lo ha leído, ¿vale? Entonces, también, ¿qué tipo de respuesta queremos que nos aporte? Si quieres una respuesta larga, corta, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, esta es una manera que tenemos de interactuar con nuestros clientes, ¿vale? Y aparte tenemos las ventanas emergentes, que es lo típico que conocemos como pop-up, ¿no? Que es cuando tú estás básicamente navegando en un sitio web y te aparece un pop-up que pone 25% de descuento. Pues sería un poco esto, ¿vale? Entonces, lo que podemos habilitar básicamente en Zoho PageSense es qué tipo de ventana queremos que aparezca, pues si es de suscribirse, si es de un descuento, que lo que sea. Y aparte, lo bueno que tiene Zoho PageSense es que te habilita una serie de plantillas, de tal forma que tú no tengas que editarlo a mano desde cero, ¿no? Sino que ya tengo una serie de plantillas que, bueno, son bastante útiles, en las que yo puedo elegir una y partiendo de esta plantilla, pues yo puedo cambiar esto. Por ejemplo, esto también se puede integrar también con la herramienta de Zoho Campaigns. Y ya por último tenemos las notificaciones del propio dispositivo, ¿vale? Digamos, por ejemplo, en nuestro caso que estamos utilizando Windows, nosotros podemos habilitar, no sé si habéis entrado a la típica página web que pone activar notificaciones, ¿no? Y lo activas y te empiezan a llegar mensajes de descuento, te llegan directamente al dispositivo. Entonces, esto lo podemos habilitar directamente desde Zoho PageSense. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros podríamos habilitar para que cuando alguien active esa notificación, pues enviarle un mensaje. Podemos habilitar lo que sea. Podemos habilitar un descuento, podemos habilitar un, hey, acuérdate de nosotros, o vamos a realizar un webinar y le aparecería al usuario directamente en su dispositivo. Entonces, si tiene activadas estas notificaciones, pues oye, pues podemos avisar al usuario por si hemos hecho un webinar, si tenemos un descuento, para lo que sea. Y esta es otra de las maneras y la última manera ya que tiene Zoho PageSense de interactuar con nuestros usuarios, ¿vale? Y la configuración es muy sencilla, ¿vale? Simplemente tenemos que decir cuándo queremos que le aparezca al usuario esta notificación, a qué público queremos que le aparezca esta notificación y si queremos medir el público que ha hecho clic. Digamos que nosotros hemos dicho, vamos a hacer un webinar y tú cuando le des a la notificación te lleve a nuestra página de webinars para que te suscribas, ¿no? Y digamos que nosotros queremos medir, vale, de todas estas personas que nosotros le hemos enviado la notificación, cuántas personas han entrado a nuestro sitio web y cuántas personas se han suscrito a la newsletter, que es a mí lo que, bueno, en este caso al webinar, que es a mí lo que me interesa. Entonces, ese objetivo también lo puedo añadir aquí, lo puedo medir, todo directamente desde la herramienta de Zoho PageSense, ¿vale? Y ya con esto, en principio, ya habremos visto todo lo que tiene la herramienta, ¿vale? Como hemos visto, pues es una herramienta muy útil con un montón de aportación de datos y es muy útil también para tomar decisiones de tu sitio web y también, pues, como hemos comentado, mejorar tu posicionamiento. Agradeciéndote, Alejandro, por haber aceptado esta Ah, invitación. Recuerden suscribirse dentro de nuestro canal de YouTube, el cual ahí vamos subiendo todas las semanas vídeos y así mismo, por supuesto, visitar nuestra página web para nosotros ir midiendo todos estos datos, por supuesto, dentro de las diferentes aplicaciones, como es Zoho PageSense. Muchísimas gracias por haber asistido y bueno, nos vemos a la próxima. Gracias, Ale. gracias a todos. Chao.